empezar de allá hacia acá, solamente para hacerlo fácil. Boris Berenson, que fue el metiche que me metió en este problema, y por su culpa de un problema después nos metimos en dos porque no sabía que había uno más metiche, que es Natalio, y entonces esto ya se encadenó en una cadena muy simpática de complicidades, pero a raíz de, y eso se lo tengo que agradecer públicamente, a raíz del contacto con Boris, pudimos primero hacer el extraordinario homenaje al maestro León Portilla, del cual hablaremos en un momento más, pero además establecimos contacto con Natalio Hernández, que tengo una anécdota. La vez que nos conoció, Boris y yo lo fuimos a ver y nos pasamos a un hotel que está enfrente de su oficina y nos veía como si fuéramos de la KGB. O sea, estaba pegado a la pared. Yo creo que pensó que lo íbamos a asaltar. Con la cara de Boris era de esperar, pero bueno, ese es otro asunto. Fue una situación un poco rara porque él no tenía ni idea de para qué estábamos ahí. Yo creo que nosotros tampoco. Pero al final de cuentas era para invitarlo a participar en el libro de Tlamatini, que fue un librazo, y después esto generó el trabajo a otro librazo excepcional que realmente les recomiendo muchísimo si quieren entender un poco hacia dónde va esta nueva mexicanidad, y ahora de eso vamos a platicar. Después de Boris, bueno, obviamente que también hablé de él. Natalio Hernández es un personaje en este país, es de estas personas a las que hay que reconocerle su esfuerzo por mantener y enriquecer nuestras culturas originarias, por tratar de defender el lenguaje, los lenguajes que había en este país antes de la llegada de los españoles, por tratar de darle espacios a la poesía, a la literatura escrita en lenguas originarias. Afortunadamente es un movimiento que lentamente pero va creciendo, y uno de los promotores a los que hay que agradecerle mucho es a Natalio, que además es un excelente escritor y lo van a notar en su libro. Y luego tengo junto a mí a Andrés Moctezuma Barragán, que es un artista que realmente lo van a ver en sus libros. Él participa en este ejemplar con varios grabados que están insertados en el ejemplar. Una obra de arte en sí misma, de veras, una obra de arte en sí misma que es de reconocer y que le queremos dar las gracias por eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Son dos libros que tienen una función distinta y que tienen un trabajo distinto. Vamos a hacer una primera presentación sobre el libro de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI. Y solamente con el libro abre la puerta, solamente con el título, perdón, abre la puerta a la importancia de este proyecto y la importancia de entender esta nueva mexicanidad que ya no se soporta solamente en cosas de hace 500 años, sino en lo nuevo de lo que esperamos de los mexicanos. Y este libro, cuyo autor, como mencioné, es Natalio Hernández y los grabados internos son de Andrés, es el que vamos a tocar primero. Vamos a platicar un poco de él. Después platicaremos de Tlamatini, el homenaje que se hizo a don Miguel León Portilla, y podrán ustedes hacer las preguntas, comentarios que quieran. Una costumbre que tenemos nosotros para que no se cansen demasiado es que ahorita les van a ofrecer un poco de tequila, un poco de mezcal. No hay que esperarse hasta el final de la presentación, es para que se les haga facilita, y por si alguno de nosotros lo hace muy aburrido, pues por lo menos se la llevan más tranquilos. Entonces, esto es para que podamos hacer esto más una convivencia. El lugar además se presta, le hemos querido romper a veces este formalismo de las presentaciones que a veces acaban vacunándonos y ya no queremos ir a presentaciones de libros. No, lo que tratamos de hacer como una charla de café. Lo único es que pues, es una mesa muy grande y entonces trataremos de hacerlo en orden. Para iniciar a platicar sobre el libro de la hispanidad de 5 siglos a la mexicanidad del siglo XXI, le voy a ceder la palabra en este momento a Boris Berenson. Pues muchísimas gracias. Yo antes que nada pues les agradezco a todos ustedes, a Natalio la cercanía, y a Luis Jorge
la maravilla que siempre hace que hoy podamos estar aquí después de un año encerrados. Y bueno, yo hice algunas reflexiones que quiero leerles. Desgraciadamente tengo un problema porque me tendré que retirar pronto, pero no quería dejar de estar presente. Entonces, bueno, voy a tratar de leer. Dos grandes salvadores mexicanos, Salvador Novo y Salvador Chava Flores, de alguna manera con su lúdica y sátira crónica nacional, decían que los mexicanos éramos patriocicones. Quizás más don Salvador Chava Flores se acercaba y en sus canciones mostraba este amor desmedido por la patria. Hoy nos reúne la antítesis de la idea de don Chava Flores. ¿Puedes subir un poco? Sí, claro. Les decía que hoy nos reúne la antítesis de la idea de don Chava Flores, porque hoy nos reúne el amor genuino y legítimo a la patria que marca Paralelo 21 y mexicanísimo, y que apasionadamente tiene su director Luis Jorge Arnau. Pues no es discurso vacío cuando aquí se dice que queremos a México, al de ayer, al de hoy, al de los grandes relumbrones y al de las épicas batallas. Lo queremos con la única exigencia ontológica de ser México. De eso finalmente hablan los libros que hoy presentamos, y más aún también nos interesa la matria de la que hablara el maestro Luis González y González. En este editorial se quiere a la matria y a la patria. Se pretende, se piensa y se estudia a nuestro México con genuina, aguda y críticamente. Y si me lo permite Agustín Lara, en Paralelo 21 podemos decir que por tantas cosas buenas en México se piensa mucho en ti. Recientemente, el maestro Natalio Hernández me escribió respecto a un texto mío que leyó con muchísima generosidad. Felicidades, hermano, por el artículo, breve ensayo. Lo percibo como ustedes perdonen mi mal náhuatl, les juro que tomé clases con el maestro Castillo Ferreras, muchas, pero pues lo que natura no da, Salamanca no otorga. Entonces, continúo. Lo percibo como un ayuitl, se dice en náhuatl, que literalmente significa agua negra o nube negra, que recubre a una montaña, a un pueblo y en este caso a la humanidad. Tú lo percibes muy claramente. Ojalá no nos arrastre a todos, es decir, a toda la humanidad, como aquel tsunami. No nos queda, creo yo, continúa Natalio, amarnos a nosotros mismos y al vecino. El amor puede disipar el ayuti, creo yo, como Cuisinasi o Cuisipaquic, como decía mi maestro León Portilla. Hasta aquí, Natalio. El universo dividido y las mitades antagónicas son el lenguaje del poder en la actualidad. Es decir, que no le creo a muchos de los líderes mundiales que alimentan los demócratas del vecino del norte, ni es un tema de residentes o de visitantes. Esta es la forma en que se comunica hoy el poder y este es el miedo al otro que nos transmite. Lo mucho que detestamos a nuestros vecinos por disentir con nosotros es el capital político de las élites en la actualidad. Frente a la crispación, habría que tender puentes que permitan cierta armonía. Hacer comunidad es el mejor antídoto contra el liberalismo. Eso es de lo que habla Natalio Hernández y eso es de lo que habla el legado de don Miguel León Portilla. Es justamente la separación la que le conviene a lo peor del poder en todo el mundo. Ya lo decía Quimanturi, el miedo separa y llama a la violencia. También sería hora de abandonar los análisis simplistas, el blanco y el negro, que ha sido favorito en Occidente, para tener visiones realmente integrales que permitan llegar a soluciones también integrales. El universo de hoy se encuentra dividido en dos mitades antagónicas, y no es culpa de los medios de comunicación mexicanos ni de los políticos del país, o en todo caso, no solo es su culpa. Ni han sido ellos quienes crearon el fenómeno, mis acciones van a lograr, ni siquiera pretender detenerlo. Estamos atestiguando un fenómeno global que configura la realidad social y política. En cada sitio, este adquiere sus propios rasgos locales, pero se mantiene en esencia el mismo. Un esencialismo vulgar de no querer
ver la posibilidad, entre otras, del mestizaje del que hablara don Miguel Portilla, sus seguidores y sin duda Natalio Hernández. Es la vuelta a la concepción del mundo como dos grandes bloques, el moralmente superior, nosotros, y el barbárico y retrógrada, ustedes. No hay que equivocarse con esas palabras. No pretendo definir a ningún grupo en concreto, sea político, partidista, social o deportivo. La síntesis, en todo su apogeo, no puede darse sino parte de un diálogo sereno y fecundo al que nos invitan todos los que escriben en Tamatini y sin duda Natalio Hernández. Lo vemos hoy en estos libros, es la salida al mundo dividido desde tiempo atrás. El lector de hoy, sea cual sea su filiación política, cuáles sean sus opiniones, creencias, religiones o falta de ellas, se mira a sí mismo como militante de una fracción en resistencia que tiene que oponerse fervientemente a la contraria, a riesgo de perder por completo los valores, los ideales. Nos está ganando la pragmática en vez de la ética. La producción literaria de hoy no solo repercutirá en nuestro entorno más próximo, sino en los jóvenes y en los niños que nos siguen. Si no entendemos que será la posibilidad de la síntesis, la posibilidad del mestizaje, será difícil quizás tener seguridad. Es decir, que este pensamiento dualista y antagonizado parece ser una parte inherente, si no de la condición humana, cuando menos sí de nuestras sociedades. En distintos momentos hemos conseguido como grupo minimizar esta visión hasta casi olvidarla en favor de ideales, de éticas más igualitarias, como en otras hemos permitido que se explote y se radicalice al grado de aplaudir genocidios. Esta visión parece ser necesaria para la conceptualización de México, como lo hacen estos libros. Se trata de trascender, como nos decía don Miguel León Portilla, el ustedes y el nosotros, para hablar de una sola persona. Son dos caras de una misma moneda, decía don Miguel. En cierto modo, necesitamos reconocernos a partir de la diferencia con el otro. Pero ¿significa ello que este reconocimiento y estas diferencias tengan que venir manchadas de un toque belicista y confrontativo? Yo creo que no. En el disenso no significa per se desprecio ni desdén, pero a los intereses económicos y políticos les interesa que así aparezca. Es más, que he dicho que los poderes suelen legitimarse a través de la heroica resistencia que se ejerce frente a un enemigo comúnmente inventado. En el pasado, estas invenciones han tenido que avanzarse en un complejo entramado narrativo donde el antagonista terminaba siendo un villano. Situado en alguna tierra distante, de tan lejano, nos parecía casi inhumano. Hoy, el antagonista, una vez más, se encuentra en el propio territorio, listo para responder con agresiones en cuanto bajamos la guardia. De este modo, sea cual sea el grupo en el poder, este puede echar mano del otro para legitimarse a través de su confrontación. Por otro lado, mantiene así a sus seguidores activos frente a la urgencia que supone el defender un sistema que francamente cada vez creo más apocalíptico. Tal como sucede en México, como lo expresa Natalio Hernández en cada una de sus páginas, como lo expresan los autores de Tamatini, tenemos que trascender esta idea del mundo y romper con este clima de desconfianza mutua para encontrarnos, para que la lucha ya no sea solamente de quienes ganan o pierden, sino de encuentros, una lucha donde nos lleve a perdonarnos y quizás a reencontrarnos. Muchas gracias. Sí, tristemente. Y yo creo que Natalio empezó diciendo algo que me parece fundamental. En la medida en que se ha folclorizado el estudio de las culturas originales de este país y de todos los otros países, pues se ha construido lo que usted decía, yo sí he leído sobre este proyecto, pues no solamente una Disneylandia, una mala fábula, una mala idea, porque se ha folclorizado, es decir, se ha llevado a lugares donde no es el estudio, y creo que coincido completamente. Quería simplemente poner el punto ahí. Creo que el asunto es dejar de folclorizar y dejar de ver
a los indios o a los pueblos originales, como hoy elegantemente se les llama, ¿no? Como ser extraño, más bien cuando lo que Natalia nos dice se trata de incorporarnos porque eso somos. Y si no nos aceptamos así, pues seguiremos haciendo un horroroso folclore que, pues, me imagino le va a servir a algunos gringos incultos, pero que no trascenderá más allá de ello. Pues les agradezco mucho y aprovecho para despedirme y agradecer mucho a ustedes. O sea, no se nos olvide que hay 64 grupos y que, bueno, ¿y qué? ¿Dónde vamos a hacer otro Chichén Itzá? ¿O dónde vamos a hacer otro pueblo tarasco? O sea, nosotros somos un grupo diverso. Entre más resaltemos la riqueza que hay en esa enorme diversidad, tenemos mucho más para aportar. Hay una visión miope en suponer, y por eso me gusta, y aquí se cuidó mucho el término, se van a cumplir 500 años de la caída de México Tenochtitlán, no de la conquista de México. Primero, porque México ni siquiera era un país como tal, y segunda, porque hubo muchas zonas que llevaron más años, muchos más años en ser conquistados. Muchos más años. Algunas zonas inclusive nunca pudieron formalmente, desaparecieron antes los pueblos que a ser conquistados. Entonces no se nos puede olvidar que sería una falta de respeto para los tarascos, para los seris, para los tzotziles, para los mayas. O sea, este país tiene que enriquecerse. No tenemos otra vez que regresar a decir solamente, o sea, de veras, créanme, por nuestra sangre no corre solamente mole poblano. También hay un poco de aguachile y también hay un poco de otras cosas. Y no podemos pensar que únicamente México es México Tenochtitlán, que tiene un valor indispensable, insuperable, maravilloso, pero entre los mexicanos, en el grupo mexicano, en el grupo que hoy es una nación, hay otros 63 grupos, por lo menos, con merecimientos tales como para reconocer la influencia de los celtales, de los zapotecos, algunos grupos ligados, sí, y todos vienen, bueno, según se dice, a lo mejor la mayoría venimos de la famosa cultura madre que son los olmecas, pero no todo es Tenochtitlan. Y lo bonito de esto es reconocer que tenemos, pero mucho más que eso. Ya me daría yo de santos que reconociéramos el enorme valor de Tenochtitlán, pero hay muchos más que merecen también que se les hiciera un reconocimiento. Y no se trata de hacer un Disneylandia en cada planeta, en cada parte. Eso no, más bien, digamos, asumamos, crezcamos juntos y volvámoslo de todo, de esto, de que aquí en esto se pueda, como hizo Natalio y siempre lo hace y se lo agradezco, de pronto pues habla en lenguas indígenas. Lo interesante sería que cada vez hubiera uno o dos que le entendieran, y luego 3, y luego 4, y eso va a ir pegando, y eso es algo que tenemos que trabajar todos. Le doy ahora la palabra a Andrés Moctezuma Ram para que él haga su intervención, y al final dejamos al niño de la fiesta. Buenas tardes. Pues es un privilegio nuevamente estar aquí con el público presente de carne y hueso. De hecho es la primera salida, primera convivencia en vivo, y es también un honor estar con el maestro Natalio y en este espacio tan bello de la editorial, con el objeto pues de platicar sobre su libro, libro que incorpora varios grabados hechos por mi persona. Antes de exponerles mi reflexión sobre el texto y sobre el maestro Natalio, quisiera comentarles que yo a Natalio lo conozco en persona hace poco tiempo. Sin embargo, sé de él hace más de 2 décadas a través de su hermano Delfino, con quien tomé clases de lengua y cultura y filosofía náhuatl, y ya él nos habló de Natalio, y posteriormente, debido a la trayectoria del maestro, pues siempre sabía de que estaba ahí como activista
cultural en muchas luchas, y de alguna manera intuía que en algún momento íbamos a coincidir, pero nunca pensé que esa coincidencia fuese sellada con un libro que incorpora los grabados al texto del maestro Natalio, y me parece pues muy maravilloso esa suerte de convergencia que el destino nos tendió, ¿sí? Bueno, a mí la reflexión que me generó la lectura del libro de Natalio, pues la sinteticé en estas palabras. Natalio Hernández, antes que indígena, poeta y maestro, se nos presenta como mexicano, un mexicano singular que pertenece y se irradia en el siglo XXI. Natalio, como todo poeta, sueña, y en sus sueños los mexicanos habitamos una utopía que él ha recorrido. El poeta Natalio ya levantó las flores de Tepeco, su comunidad natal, y sin abandonar la cultura que le da rostro, levantó también las flores del Castilán Tlachtoli, entretejiendo dos mundos que le pertenecen, el de la cultura enraizada en el México central y el de la cultura de ultramar que hace 500 años se nos impuso y que pasó a formar parte del propio. Natalio sostiene en su texto: el español también es nuestro, y lo afirma en castellano como lo puede aseverar en voz náhuatl. Él transita entre estos muchos Méxicos que encierran y enriquecen nuestras geografías. Y ese caminar, ese diálogo, es el sendero a la utopía que el autor vislumbra para el siglo XXI, la del mexicano, indígena, mestizo, afrodescendiente, que reconoce y se apropia y se compromete con la identidad pluricultural y multilingüe de nuestro país. Se trata en efecto de una utopía, ya que requiere de importantes basamentos y los que existen aún resultan insuficientes ante un aparato de dominación de origen y continuidad colonialista que no solo soslaya y minimiza la trascendencia y el valor general de la cultura, sino que reproduce un sistema que prohija el racismo estructural. Ser indio en el México actual no solo continúa asimilándose como un insulto, sino también supone pertenecer a la población con los mayores índices de pobreza y marginación, como se constata en las estadísticas oficiales, y por lo mismo formar parte del conjunto de mexicanos que menos oportunidades tienen en términos de la nombrada movilidad social. Y para muestra basta un botón. A más de 70 años de la creación del Instituto Nacional Indigenista, solo el 3% de los estudiantes que cursan alguna de las opciones de educación superior en el país corresponden a alumnos o alumnas indígenas. Nuestro país, pese a llevar un nombre indígena, sigue estando de cabeza, dejando al último a su raíz primigenia. La historia oficial también está invertida. Fue legada directa e indirectamente por los propios conquistadores y no puede interpretarse al margen del discurso ideológico que legitimiza el despojo y la opresión. ¿Cómo habría de esperar y temer el regreso del dios Quetzalcóatl, nuestros antepasados, si la deidad estaba presente entre ellos, en los ceremoniales, en el culto, en su recinto sagrado ubicado en el seno mismo del templo mayor? ¿Cómo había de regresar quien no había partido? En verdad seguimos creyendo que el güey Tlatoani Moctezuma, como lo asienta Cortés en sus cartas de relaciones, se hizo amigo del conquistador y le obsequió sus joyas, sus hijas, sus tierras, y que el gobernante mexica murió a manos de su pueblo y no asesinado por la espada castellana, como lo sostiene Chimalpaín
Tezosomoc, el lienzo de Tlaxcala, el Códice Moctezuma, así como los frailes Acosta, Tobar, Torquemada y Durán. La leyenda negra construida en torno a este episodio nos presenta la caída de Tenochtitlán y la conquista como algo que las naciones de la náhuatl se tenían merecido. La historia se escribe en el contexto de una realidad social, donde los hombres interactúan y se confrontan, parafraseando a Engels, en términos económicos, políticos, ideológicos, culturales, etc., y por lo mismo la conciben a partir de sus propios intereses. Abandonar la historia legada por los conquistadores, como propone el autor, supone a la par un proceso radical de cambio donde las relaciones sociales se transforman. Diversos autores caracterizan al tiempo actual inserto en una crisis civilizatoria, la decadencia y agotamiento de la civilización occidental. Y para nuestro país, Natalio vislumbra un venidero renacimiento en el presente siglo, el florecimiento de una nación que reconoce y es suma de sus partes, sin negar a ninguna de ellas. La poesía es un arma cargada de futuro, se escucha en el poeta Miguel Zelaya, y Natalio anuncia un acontecer que bajo el título de la mexicanidad del siglo XXI, que puede ser marcado como idealismo. Mas no ignoremos que el autor, además de todo, es un activista cultural que ha logrado cristalizar numerosos sueños de gran calado, como el reconocimiento constitucional de México como nación multicultural y plurilingüe, por solo citar uno de estos logros. El libro de Natalio es también un desafío que podría sintetizarse con la siguiente pregunta. En el México multilingüe que orgullosamente habitamos, usted, amigo no indígena, ¿cuáles son las lenguas originales que habla o que entiende, o que al menos quiso estudiar? Como una pintura nos iremos borrando, se oye en el canto de Nezahualcóyotl, pues el ser y la trascendencia individual son efímeras, no así nuestro ente en tanto ser social, en tanto colectividad, en tanto comunidad. Ese es el único espacio real de la trascendencia. Este gran Cuicani de Nezahualcóyotl también nos recordaba que el oro se hiende, que las finas plumas de Quetzal se desgarran, que el chachihuit o jade también se rompe. A diferencia de estos apreciables bienes terrenales, la cultura y la lengua prevalecen, no se hienden, no se desgarran, no se rompen, mientras, como enfatiza el maestro Natalio, perdure la memoria. La lengua y cultura náhuatl son un gran tesoro, para una gran mayoría, aún ocultos bajo la tapa de un cofre. Si lo abrimos, podremos apreciar extraordinarias gemas que muy probablemente transformen nuestra existencia. Yo sé de esos influjos, pues fui víctima afortunada de ellos. Hace décadas, el estudio de filosofía y lengua náhuatl, teniendo como maestro a Delfino Hernández, poeta hermano de Natalio, y a su discípula Beatriz Giardini, así como mi aproximación a los maravillosos códices con el maestro Galarza, actuaron en mí como una fuerte ráfaga de viento que hizo variar radicalmente mi vocación profesional y mi proyecto de vida, conduciéndome, entre otras cosas, al lenguaje estético y visual. Mi trabajo artístico no se orienta hacia las galerías y al mercado, sino que tiene un reto y una ambición mayor, la de ubicarse en la continuidad histórica de la creación artística que pronostica nuestro autor para el siglo XXI, que se nutre de los grandes legados estéticos de un México que es suma de sus partes, que es suma de sus tiempos. El filósofo Michel Foucault decía: las imágenes son mudas. Esta sentencia me resulta particularmente atractiva
pues además de ser cierta en sí misma, los grabados no hablan, relativiza y cuestiona el discurso de los críticos del arte que hoy se alinean al dictado del mercado internacional. A creer o no, en este libro, los grabados que acompañan al texto del maestro Natalio toman la voz de un poeta, de un catedrático, de un personaje proveniente de la cultura náhuatl, toman la palabra de nuestro admirado y estimado autor Natalio Hernández, lo cual honra mucho a mí como artista y esperemos que sea del agrado de todo el público. Muchas gracias. Hablar de Natalio Hernández es complejo, voy a hacer una muy breve mención a él. Nació en 1947, es tragaños, reconocido poeta náhuatl, es divulgador de su cultura y de su lengua e investigador de la riqueza lingüística y cultural de los pueblos originarios de México, aunque sin embargo, y lo dijo muy bien Andrés, él hace suyo el castellano y también lo usa porque finalmente somos hijos de ambos lenguajes. Plantea y desarrolla en este libro una afirmación inédita que rompe con la idea de un mundo indígena encerrado en sus lenguas y en sus culturas, que es algo que se ha estado insiste y insiste como si fueran casi pieza de museo. Desde el conocimiento multicultural y multilingüe indígena contemporáneo, como creador y como investigador, afirma el español también es nuestro. Con ustedes, Natalio Hernández. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho afecto, un afecto que brota desde mi propio corazón. Ishkishka manes insemanawak, ayishkuliwis, ininteño, inintauca, México Tenochtitlan. En tanto permanezca la humanidad, jamás perecerá la gloria y la fama de México Tenochtitlan. Esta frase es de Chimalpain Cuauhtlehuanitzi, que escribió en el siglo XVII. Cuauhtlehuanitzi quiere decir águila que asciende. Es una imagen que complementa, en todo caso, la imagen que tenemos de Cuauhtémoc, que sucumbe con la conquista. Pero 100 años después, 150 años después, surge otra águila que renace desde las entrañas de México, Tenochtitlan, Huitzilopochtli. Y he empezado esta breve charla en torno al libro que hoy presentamos, porque este libro que ahora ha comentado mi amigo y mi hermano Andrés Moctezuma Barragán, y también mi amigo y mi hermano Boris Berenson, tiene que ver mucho con los 500 años de la caída de la antigua ciudad de México, Tenochtitlan, Huitzilopochtli, que es el nombre completo de la Ciudad de México que tenemos actualmente. Y yo estoy convencido que este es el tiempo, este es el momento para preguntarnos todos los 120 millones de habitantes que tiene nuestra nación, ¿quiénes somos los mexicanos ahora? Y sobre todo, preguntarnos también, ¿qué será de nuestros hijos, de nuestros jóvenes? ¿Cuál va a ser el perfil que ellos van a mostrar
ante el mundo, frente a otras culturas, frente a otras naciones. ¿Qué tanto de ese legado antiguo permanece y qué tanto de ese legado colonial de 5 siglos, digamos, podemos nosotros recrear, enriquecer con las esencias y con las miradas que dejaron nuestras culturas desde hace 5,000 años, desde hace 3,000 años, ¿no?, dentro de este territorio cultural, lingüístico, llamado Mesoamérica, incluso Aridoamérica, si concebimos la parte norte de Querétaro hasta la frontera con Estados Unidos, que los investigadores han denominado Aridoamérica, en contraparte con Mesoamérica. Yo estoy convencido que la nación que tenemos ahora tiene que reconfigurarse, tiene que recrearse, tiene que ser una nación verdaderamente incluyente, en donde lo indígena no siga siendo un folclore, en donde lo indígena no sea la cara triste de esta nación, o sea, que no sea la cara empobrecida de México. Y esto implica un gran esfuerzo. Yo suscribo lo que ha dicho mi amigo Berenson en ese pequeño fragmento que le escribí, me parece, el día de ayer por la mañana, y que ahora ha traído a esta mesa, a este diálogo, y que le decía, parece ser que el mundo global está amenazada con un ayahuitl, agua, yahuitl, negro, ¿no? O sea, una neblina negruzca de una pandemia que se manifiesta en una pandemia que nos tiene confinados, que nos tiene embosados. Llegó Andrés y yo pensé que era mi amigo Douglas, que es un músico peruano radicado en México y que me ha buscado porque quiere hacer una obra musical a propósito de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que se cumple el 13 de agosto de este año. Y hasta hace rato que se quitó el cubrebocas, pude reconocer que era Andrés Moctezuma Barragán. Esa es nuestra realidad. A esta imagen metafórica, pues, que compartí ayer con mi amigo Berenson, tiene que ver mucho con lo que está aconteciendo en el mundo. Y yo he dicho en otras oportunidades que lo que tenemos que hacer todos es Timocuepastocha, el regreso a casa. El regreso a casa, porque ahí está la raíz, ahí está la memoria, la matriz cultural, el reservorio que tenemos los mexicanos, no de 500 años, sino de 5,000 años, si lo vemos desde la perspectiva de los olmecas, pasando por Teotihuacán, Tula, Tenochtitlan y toda la parte sur de nuestro país con la cultura maya, grandiosa cultura maya. Entonces, el libro convoca a esta reflexión, nos invita a que regresemos a nuestro acervo ancestral milenario, como lo han hecho otros países, entre ellos China y Japón, que ellos jamás han renunciado a su acervo milenario. Me parece que en estos tiempos actuales
los chinos están regresando a la filosofía de Confucio, porque Confucio lo que planteaba era justamente la búsqueda de la humildad, y que la humildad nos conduce a la sabiduría. Y entonces nosotros hemos enterrado en gran medida nuestro acervo cultural ancestral milenario y hemos privilegiado el pensamiento occidental europeo que nos llegó hace 5 siglos. ¿Sí? No se trata, como digo en el libro, de negar todo ese legado, todo ese pensamiento que nos llega hace 500 años, sino enriquecerlo con los aportes de las culturas primigenias de nuestra nación. Yo creo que muy pronto, en los próximos 10 o 20 años, vamos a ver una nación verdaderamente plurilingüe, no porque lo dice la Constitución, ¿sí? No porque lo dice el discurso académico, el discurso político, el discurso ideológico, sino en cada uno de nosotros renacerá la palabra de nuestros pueblos, para que la palabra de nuestros pueblos pueda alternar con el español, con el inglés, con el francés, con cualquier lengua del mundo, en términos de dignidad y en términos también de conocimiento, porque en esas lenguas milenarias permanece la sabiduría ancestral. El español, lo decía mi maestro, incluso hay un texto publicado que dice los 1000 años del español. El español es más joven en relación con el náhuatl, que tendrá unos 3000 años, la lengua maya, la lengua zapoteca. Todo esto que estoy diciendo está ya investigado. Yo lo único que hago es tratar de decir con un lenguaje coloquial, sencillo, para que podamos entre todos pues empezar a abrir el camino del diálogo intercultural, que nos permita derribar las fronteras culturales y sobre todo derribar los muros de la incomprensión. ¿Sí? Los muros de la incomprensión. Siento que entre los pueblos indígenas y la población mestiza mayoritaria convivimos cercanamente, pero no nos relacionamos. ¿Sí? No nos conocemos. Y el gran reto entonces es que realmente la diversidad cultural y lingüística de nuestra nación sea un patrimonio de todos los mexicanos. Y entonces estaríamos trabajando en el camino de la utopía de una nación que reconoce la riqueza de su diversidad, la asume, la desarrolla, la cultiva desde el preescolar hasta la universidad. Entonces, cuando logremos esto, México será mucho más fuerte, mucho más rico en el concierto de las naciones de todo el mundo. Me gustaría con estos comentarios pues dejarles la palabra para que ojalá podamos establecer un pequeño diálogo. Tlaxocamate miak, muchas gracias.